Muchas gracias. Bueno, es la primera vez que estamos aquí en Guatemala y qué bueno estar en un foro de este tipo para hablarles de transfusión masiva, que es uno de los temas que se pone a ser tan sencillos o tan complejos como nosotros queramos. Esta es una foto del Instituto Nacional de Cardiología, donde compartimos ahí estancia con algunos de los profesores que están hoy aquí en este foro. Y pues bueno, yo me formé en este lugar en anestesia cardiovascular y me regresé a mi casa al Instituto Nacional de Nutrición y estamos ahí desde el 2013. Esto es algo con lo que nos despertamos el día de ayer y es algo que de lo que tendríamos que estar hablando en todos los foros de medicina. Cuando yo inicié mi formación como médico todavía vi mucha gente morir por SIDA y esta es la nueva noticia, ¿no? Tenemos lenacapavir con una eficacia del 100% en prevención en mujeres cisgénero. Entonces, como médicos creo que es nuestra obligación el estar hablando de esto en los foros y es el futuro o es la actualidad del PrEP. Son 2 dosis al año y efectividad del 100%. Estamos acercándonos al otro lado del HIV. Pero bueno, íbamos a hablar de transfusión masiva, ¿no? Y este es mi único conflicto que tengo que declararles antes de iniciar la charla formalmente. Y al igual que todos los puntos importantes en medicina, ¿qué hacemos con transfusión masiva? Y no podemos ponernos de acuerdo todavía en qué es una transfusión masiva. Hasta el año pasado, vean el informe que teníamos, en donde veíamos que dependiendo de lo que nosotros estudiáramos, teníamos acá un total de 30 estudios y todos manejaban una definición operacional diferente de transfusión masiva. Lo que hemos podido englobar hasta el momento es que si tenemos una transfusión de más de 10 paquetes globulares en 24 horas o tenemos más de 3 paquetes globulares en 1 hora, ya es definido como transfusión masiva y sobre eso vamos a trabajar. El navegar en patología cardiovascular es muy importante porque podemos tener pacientes con sangrados ridículos en procedimientos de mínima invasión o podemos llegar a tener todavía los sangrados que tenemos en muchas cirugías cardíacas abiertas o en cirugía hepática incluso. Y de manera tradicional, pues bueno, vean, este es de lo que nos hablan últimamente de los escenarios de sangrado masivo y transfusión masiva. De manera personal les puedo decir que yo trabajo tanto en cirugía cardíaca como en procedimientos obstétricos y en los dos tenemos este tipo de escenarios. Sangrado masivo, transfusión masiva, complicaciones, etc. Trauma es uno de los modelos de estudio de transfusión masiva que más se ha diseminado a lo largo del mundo y es sin duda uno de los patrones que utilizamos para definir las directrices en sangrado y transfusión masivas. Y del otro lado, pues bueno, finalmente cirugía ortopédica mayor es otro de los escenarios que podemos utilizar, los pacientes pediátricos y los pacientes en neurocirugía. Algunos escenarios neuroquirúrgicos también son susceptibles de manejarse con los protocolos de transfusión y sangrado masivo. Pero ¿qué hacemos? Pues bueno, no nos enfocamos únicamente en el preoperatorio. Si yo viniera a hablarles aquí a cómo manejamos las complicaciones de la transfusión masiva y parámetros ventilatorios y en qué momento escalamos hacia una unidad de cuidados intensivos y en qué momento el pronóstico se nos empeora, pues bueno, eso lo dejamos a los intensivistas que tienen tiempo para sentarse y pensar en esas cosas, ¿no? Nosotros en quirófano tenemos que ser resolutivos y tenemos que ver la manera en la que resolvemos el problema que aún no se ha presentado, pero que sabemos que nos viene encima. Y esto abarca desde el preoperatorio. Cuando ustedes ven estos pacientes en la consulta, podemos definir el riesgo que tienen. Y nosotros, en el Instituto Nacional de Nutrición, tenemos una consulta preanestésica, incluso tenemos una consulta de anestesia de alto riesgo en donde optimizamos estos pacientes. Muchos de estos pacientes llegan con el consumo crónico de estos suplementos, que en México por lo menos no hay una regulación
que nos controle la venta de este tipo de suplementos. Y la gente los consume como si fueran gomitas de azúcar. Entonces, sí tenemos casos. El más reciente que yo tuve fue una mujer joven, 19, 21 años, para una amigdalectomía, y que consumía un diente de ajo al día porque la abuelita le dijo que era muy bueno para el aliento, yo creo, o no sé. Y esta mujer nos sangró 2.500 mililitros en una amigdalectomía. Pruebas viscoelásticas evidentemente nos arrojaban un problema en agregación plaquetaria. Nunca nos dijo que estaba consumiendo esto porque ella no lo consideraba importante. Hasta que salimos a hablar con los familiares y ellos fueron quienes nos dijeron que sí, estaba consumiendo ajo y estaba consumiendo ginkgo biloba, ¿no? Eso empieza desde el preoperatorio. Y hablando de los fármacos útiles durante la transfusión masiva, esto está perfectamente definido y en esto sí hemos logrado ponernos de acuerdo entre los equipos de trauma, los equipos de cirugía cardíaca, los equipos de obstetricia y los equipos de cirugía articular mayor. Y sabemos la utilidad que tiene la desmopresina, y les marqué ahí en negritas los antifibrinolíticos, hemostáticos tópicos, que bueno, los expertos en ellos son ustedes, concentrados protrombínicos, que ya los tenemos disponibles en la mayoría de las ciudades de Latinoamérica, los factores de coagulación específicos, factor 7, factor 8. Esto se nos menciona en todas las guías, pero sí los reservamos con indicaciones muy específicas. Factor 7, sangrados catastróficos, sobre todo en cirugía cardíaca y cirugía hepática. Factor 8, únicamente si hay deficiencia como tal de factor 8. Y finalmente el fibrinógeno, que hace 10, 15 años usábamos crioprecipitados. Actualmente pedimos 2, 3 frascos de fibrinógeno, lo que necesitemos, y es lo que administramos al paciente. Entonces estamos disminuyendo la tasa de transfusión de hemoderivados en sangrado masivo. Este es el modelo tal cual de hemorragia masiva, cirugía cardíaca, y cirugía cardíaca como tal con el sangrado que tiene, dependiendo de todos los factores que influyen en la cantidad de sangrado. Cirujano, el sitio quirúrgico como tal, la asociación o no de tumores o de valvulopatías importantes que ya influyen en la calidad de la sangre y que puede producir o no una cantidad mayor de sangrado. El uso de circulación extracorpórea, sin duda, sabemos la influencia que tiene sobre la activación del sistema de coagulación y sobre el daño celular como tal hacia los componentes sanguíneos. Los antiplaquetarios que el paciente está tomando, sin duda alguna, los pacientes isquémicos llegan a quirófano con cierto efecto residual de la terapia dual antiplaquetaria. El paciente que llega a revascularización, que estaba tomando aspirina clopidogrel o aspirina cualquier otro antiplaquetario, llega con un efecto residual. Estos pacientes llegan vasodilatados farmacológicamente. El cardiólogo los vasodilata meses previos a que lleguen a quirófano. Los anticoagulantes de cualquier tipo, hasta incluso la dosis que le ponen los internistas llegando a hospitalización como tromboprofilaxis, o bien un paciente que ya tiene una válvula protésica y que está anticoagulado formalmente. Y además de eso, toda la coagulopatía que nos produce la transfusión deliberada o la transfusión no guiada. Y PBM, el Patient Blood Management, lo que nos dice es qué te recomiendo, qué te sugiero y qué no te sugiero. Ellos son muy prácticos, sin embargo no tienen un equipo de asesores muy buenos en cirugía cardíaca porque ahí les faltan ciertos detallitos. Se ve que las recomendaciones del PBM en pacientes cardiovasculares las hicieron pocos cirujanos y pocos anestesiólogos cardiovasculares, y más bien están metidos ahí cardiólogos y algunos intensivistas. Entonces, ellos nos dicen limitar la hemodilución. Esto es básico. Hace 10 años provocábamos nosotros la hemodilución en cuanto el paciente llegaba a sala de operaciones. Incluso un día antes el cirujano también contribuía con eso y nos decía, no te preocupes, ya le di un empujoncito con líquidos intravenosos, el resto te toca a ti. Y era realmente la manera en la que nos poníamos de acuerdo y hacíamos una hemodilución hipervolémica. Actualmente eso ya no está recomendado.
El uso rutinario de antifibrinolíticos sí está recomendado, uso rutinario, ¿sí? Tercero, hemotransfusión guiada, en medida de lo posible hemotransfusión guiada. Ahora, nosotros sabemos que en quirófano jamás nos vamos a esperar a un ROTEM para iniciar hemoderivados, ni para iniciar factores de coagulación. Eso lo hacemos y mandamos el ROTEM, y en lo que nos llega el resultado, ok, modificamos la estrategia inicial, pero jamás vamos a pedir un ROTEM de manera inicial, ¿sí? Eso lo hacemos para darle el punto fino a las estrategias de transfusión. Y el abordaje multidisciplinario, ¿sí? No todo es farmacología. También hay una parte hemostática mecánica y también hay algo que en la terapia intensiva tienen que continuar. De nada sirve que yo lo saque con un ROTEM perfecto si no continúan con la reanimación en terapia intensiva. Ahora, ¿qué considera? Esto es como, ok, no es una recomendación tal cual, esto te lo dejamos a tu criterio, al criterio del equipo, y para ver si el paciente se adapta a estas recomendaciones. Y es continuar aspirina. Ustedes saben que el continuar aspirina en el perioperatorio antes era pecado. Ahora es, si el paciente es isquémico, debe de entrar a quirófano con aspirina. Eso está perfectamente demostrado desde por lo menos 2014 para acá. Sabemos que sí sangran más, pero el sangrado no es clínicamente significativo. Sangran, a lo mejor estadísticamente sí, pero sangran 10 o 15 mililitros más que aquel al que le suspendemos la aspirina. Y si se la suspendemos, entonces sí tenemos el riesgo de trombosis coronaria. Entonces, riesgo-beneficio, mejor les dejamos aspirina. Recuperador celular, ultrafiltración modificada, son técnicas ya más de circulación extracorpórea. El tiempo de coagulación activado seriado, esto lo manejan como consideración, esto es un estándar, por eso es que les decía al principio que tal vez esto no fue consensuado en su mayoría por cirujanos y anestesiólogos, más bien hubo algunos otros especialistas, probablemente hematólogos también. Entonces, el estándar en un quirófano para procedimientos cardio y vasculares es tiempo de coagulación activado seriado. Eso es sí o sí. Y no hay otra manera de que nosotros podamos guiar la reversión con protamina más que con un TCA seriado. Ahora, ¿qué nos recomendamos? Hemotransfusión preoperatoria. No sé cómo les vaya a ustedes acá, pero en México, cuando yo era residente, sí era como parte del checklist. Si el paciente no tiene un valor X de hemoglobina, transfúndelo una noche antes, ¿no? Eso se quedó hace 20 años probablemente. Actualmente limitamos las hemotransfusiones preoperatorias y factores de coagulación profilácticos. Los obstetras sobre todo decían, híjole, como que va a empezar a sangrar, pásale un Novoseven. El Novoseven cuesta 70,000 pesos mexicanos. No se justifica. Entonces, factores de coagulación profilácticos, nunca. Y en el intraoperatorio, farmacológicamente, lo que se adapte al perfil del paciente. Desmopresina, sin duda alguna, está bien descrito. Hemodilución normovolémica, les voy a pasar una imagen más adelante. ¿Qué hacemos? Extraemos sangre total, dependiendo de las características del paciente, entre 500 y 1000 mililitros y lo reponemos con una solución balanceada. Y ese volumen, evidentemente, lo extraemos en una bolsa de banco de sangre y lo tenemos listo para la salida de bomba o para cuando hayan reperfundido los grandes vasos y podemos transfundirlo. Es transfusión autóloga como tal. Factor 7, está descrito, tenemos que mencionarlo. Antifibrinolíticos es una parte importante en todos los escenarios de sangrado masivo. Concentrados protrombínicos son un poquito más caros, pero siempre van a ser menos costosos que los hemoderivados como tal. Esta es una foto, no cabíamos todos, entonces somos 4 anestesiólogos y nuestra enfermera instrumentista. Aquí habíamos sacado adelante un paciente de un doble recambio valvular, tenía 2 válvulas protésicas, mitral y aórtica, y entró al doble recambio. Entonces le pusimos nueva válvula, nueva prótesis aórtica y nueva prótesis mitral.
la cantidad de gente que tenemos que mover en un quirófano para sacar adelante estos pacientes puede ser una cantidad grosera, pero el objetivo es que nos vaya bien. Hablando específicamente de antifibrinolíticos, el ácido tranexámico lo tenemos ya disponible en casi todo el mundo. Lo que nos decían era, es muy caro, sabemos que no es caro. Lo podemos usar tanto por vía oral como por vía intravenosa, y en algunos países, sobre todo África subsahariana, hay protocolos de dosis de ácido tranexámico intramuscular. ¿Por qué? Porque el hospital más cercano está a 4 horas de camino. Entonces, les liberan viales de ácido tranexámico, se los ponen intramuscular, y en lo que alcanzan a llegar al hospital más cercano tienen cierto efecto de ácido tranexámico. Y dosis, dependiendo del protocolo que ustedes consulten y dependiendo del tipo de cirugía y del tipo de paciente, puede variar desde 0.5 hasta 10 miligramos por kilogramo. ¿Quién usa 0.5? Los dermatólogos, ¿sí? Mucha de la cirugía dermatológica que se hace en consultorio es susceptible de manejo con ácido tranexámico. Los ortopedistas están usando ácido tranexámico periarticular y los resultados son bastante buenos, sobre todo en rodilla. Y este es el esquema general de cómo actúa el ácido tranexámico. Es una molécula similar a lisina que se encaja en este punto para evitar que la fibrina se una al plasminógeno. Y punto. No hay más que buscar. Es un mecanismo muy sencillo, es coagulación de primer año, bueno, de segundo año de la Facultad de Medicina. A colorcitos es exactamente el mismo mecanismo. Y vean, esto es bien importante, es un metaanálisis finalmente en donde se usó ácido tranexámico, porque lo primero que nos decían fue, ok, ¿y la trombosis? Y vean, más de 125,000 pacientes y no hay evidencia de que aumente el riesgo de trombosis. Esto es algo bien importante porque finalmente, sí, no queremos que sangre, pero bueno, tampoco queremos que se nos trombose. Son las guías de trauma como tal, guías europeas de trauma. Y vean, esas 3 horas es un punto clave. Esas 3 horas se comparten en el escenario obstétrico y vamos a ver por qué son importantes esas 3 horas. En el momento en el que yo diagnostico el sangrado masivo o la hemorragia obstétrica, tengo 3 horas para administrar el ácido tranexámico y vamos a ver más adelante por qué. Y la dosis es muy parecida en trauma pediátrico y en hemorragia obstétrica. Es 1 gramo en 10 minutos, es una perfusión de 10 minutos, la ponemos en una solución salina de 100 y la dejamos gotear, listo. Si continúa el sangrado, podemos administrar otro gramo en los próximos 30 minutos o de esos 30 minutos hasta 24 horas. Y podemos guiar esta terapéutica con el estudio viscoelástico con el que ustedes cuenten. Pero es bien importante esto, no vamos a esperar un ROTEM basal para iniciar estrategias de manejo. El ROTEM nos sirve para afinar el tratamiento. Y los europeos, de una u otra manera, los europeos siempre tienen mejores cosas que aportar que muchas de las guías estadounidenses. ¿Los estadounidenses son malos? No, para nada, pero nos adaptamos mejor como latinos a las publicaciones europeas. Y esta es una guía que nos maneja los escenarios de sangrado masivo en diferentes subespecialidades. Entonces, vean, aquí la parte importante es pacientes con disfunciones congénitas, pacientes con anemia, esto es bien importante. Actualmente la anemia se considera contraindicación para cirugía electiva. No hay manera, tenemos 1 año para corregir esa anemia, ¿no? Pero, pues bueno, si un paciente llega anémico a una cirugía de urgencia, pues no tenemos nada que discutir, el paciente llega a quirófano y se acabó, ¿no? Y la última parte que quiero que vean es, seguimos hablando de pacientes con COVID, trombosis, sangrado en pacientes con COVID. Eso es algo bien importante, que hemos tenido muchos muertos por alteraciones en coagulación y trombosis asociadas a COVID. Esta es una de las bolsas que recuperamos de nuestro Cell Saver y así como viene, se procesa y la reinfundimos al paciente. Evitamos transfusiones, estamos usando la misma sangre del paciente y eso nos ahorra mucho
en dinero tal vez, pero sobre todo nos ahorra complicaciones a mediano plazo. Y hablando de obstétricas, básicamente se nos muere una mujer cada 6 minutos por hemorragia obstétrica. Y podemos pasarnos horas discutiendo si son 500 o son 1000 mililitros o cuánto es. La realidad es que tenemos que adaptar ese sangrado a comorbilidades. Afortunadamente, estamos en una época en que la mujer de 40 años que ya estudió, ya viajó, ya vivió, ahora sí quiere embarazarse, pero a lo mejor ya tiene cardiopatía isquémica, ya tiene lupus, ya tiene cualquier otra enfermedad, que nos toca ayudarle a que se embarace bien y a que no tengamos estas complicaciones. Y es entonces donde hacemos correcciones acorde a comorbilidades. Un embarazo espontáneo en una mujer de 19 años que sangra 800, no pasa nada. Pero un embarazo por métodos de reproducción asistido en una mujer de 40, con falla renal, con cardiopatía isquémica, que sangra 300 mililitros, sí puede comprometerle la vida. Y esas pacientes las vemos cada vez con mayor frecuencia. El estudio Woman, vean, fueron más de 20,000 pacientes, y ¿qué nos hizo? Básicamente nos dijo, una parte le damos tranexámico y otra le damos el manejo estándar. ¿Y qué vimos? Hacia la izquierda favorece el uso de antifibrinolíticos para disminuir complicaciones. 3 horas, son las mismas 3 horas que tenemos para iniciar el antifibrinolítico, al igual que en la cirugía de trauma. ¿Cómo lo usamos? De acuerdo al protocolo que tengan, pero lo que nos recomiendan internacionalmente es 1 gramo seguido a los 30 minutos. Entre los 30 minutos y las siguientes 24 horas tenemos el tiempo para dar la segunda dosis de tranexámico. Y antifibrinolíticos tenemos en el mercado el aminocaproico, que todavía existe, aprotinina, promete volver, la culparon de falla renal hace algunos años, pero prometen que va a volver. No lo sabemos todavía, pero bueno. Pérdida de 1000 mililitros, esos famosos 1000 mililitros en las pacientes obstétricas, y sí hay una ventaja, un beneficio tangible de usar antifibrinolíticos. Ahora, histerectomía, porque finalmente hay veces que hay que hacer la histerectomía para controlar ese sangrado. También disminuye la necesidad de hacer histerectomía con el uso de ácido tranexámico. Mortalidad asociada a sangrado. ¿Las mujeres se mueren de sangrado? Sí. ¿Hay un beneficio de los antifibrinolíticos? Sin duda. Pero no solo se mueren por sangrado. Nosotros paramos el sangrado en sala, la llevamos a la terapia intensiva y hace neumonía, hace sepsis secundaria, terciaria, hace falla renal, y todo fue provocado por el sangrado. Pues también se ha demostrado que el uso de antifibrinolíticos disminuye el riesgo de mortalidad de otras causas diferentes al sangrado. Caro. Vean, se hizo un estudio en Nigeria y Pakistán, que no les quiero contar el Producto Interno Bruto que tienen ni el ingreso per cápita, pero sabemos que están mal, ¿no? Y se diseñó una unidad de medida en donde el costo del ácido tranexámico versus los años de vida productiva que tienen estas mujeres al sobrevivir, realmente nos cuesta menos de $1 al año el usar este ácido tranexámico. Menos de $1 al año. Y la dosis que les he estado repitiendo, esto es muy sencillo, y lo importante aquí, esto es un complemento, no es un sustituto, ¿sí? Finalmente, la resolución depende de las manos del obstetra, ¿sí? Si el obstetra permite que la paciente siga sangrando, por más kilos de ácido tranexámico que le pongamos, la paciente no va a parar el sangrado. Y volvemos a las 3 horas. ¿Por qué esas 3 horas? Vean, porque se ha demostrado que hay una reducción del 10% de sobrevida por cada 15 minutos de retraso en el inicio del tratamiento. Por eso es que solo nos dan esas 3 horas de límite. Profilaxis, los estudios que ustedes quieran, no hay manera de dejarlo como profiláctico. No hay manera en la que nosotros justifiquemos que le damos 1 gramo de ácido tranexámico a la mujer que viene a una cesárea electiva para que no sangre.
Tampoco se lo podemos dar a la gente por si lo atropellan saliendo de aquí del Congreso y tiene sangrado masivo. Entonces, profilácticamente el costo no nos ayuda. Y pues no todo es bueno, pero ya vimos que no nos aumenta el riesgo de tromboembolismo de manera significativa y sí, dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente, sí se han descrito otras complicaciones como el infarto al miocardio. El infarto al miocardio nos da de comer a muchos especialistas, pero pues, lo que queremos es que se resuelva. Conclusiones, sí requerimos un tratamiento inmediato, pero debe de ser sinérgico, anestesiología, cirugía y la gente que está en terapia intensiva para que sea continuo. ¿Sí? No podemos resolver el problema en quirófano y que en la terapia intensiva sea vigilancia. La terapia intensiva tiene que continuar con este manejo. Episodio estresante sin duda, ¿sí? Pero debemos de apegarnos siempre a la evidencia y al sentido común, que es algo que en quirófano predomina. Y sí, en quirófano muchas de las veces pensamos un poquito más rápido que en otras especialidades, porque sabemos que eso se tiene que resolver en el momento. Y sí debemos de privilegiar los protocolos establecidos. Las dosis, las que tenemos, tal cual, y esto, la transfusión masiva sí depende, como ya vimos, todas las definiciones operacionales que hay, pero debemos de crear grupos específicos para el tipo de pacientes que manejamos en nuestros respectivos hospitales. Y esta niña era mi residente unos meses, ahora ya es anestesióloga formada completa en medicina privada en la Ciudad de México. Y los quiero invitar al curso que tenemos modalidad virtual. Este curso ya se llevó a cabo el pasado mes en la Ciudad de México, pero estamos por liberar la versión virtual. Sociedad Mexicana de Anestesiólogos Cardiotorácicos cumple con el objetivo de ser un evento multidisciplinario y tenemos en el programa cirujanos, cardiólogos, intensivistas, rehabilitadores incluso. Y AMECBOL es otra invitación que les quiero hacer. Es un proyecto que nació en el Instituto Nacional de Nutrición. Es un proyecto en el que lo que buscamos es apegarnos a la actualidad internacional y enfocar todos los esfuerzos para que la interacción entre todos los especialistas en medicina cardiovascular en el perioperatorio se dé de manera fluida y correcta. En este grupo tenemos cirujanos, tenemos cirujanos cardíacos, cirujanos de tórax, cirujanos vasculares, cardiólogos, anestesiólogos cardiovasculares, anestesiólogos de tórax, cardiólogos pediatras, hasta rehabilitadores cardíacos. Y todo está enfocado al paciente quirúrgico. Estas son nuestras redes y esa es mi participación hasta el momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias.